Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del webinar Red Alerta, es hora de vigilar en red. Hoy toca el turno de hablar del proyecto desde una visión integral y de los resultados que está teniendo. La sesión se llama Red Alerta y la vigilancia en red, ¿por qué y para qué? Y estará impartida por José Manuel Castro, que es coordinador del proyecto de Alerta y responsable de vigilancia tecnológica de IGAPE. La sesión está pensada para que sea una conversación o un diálogo entre todos, así que José Manuel nos ha pedido que si tienen preguntas las pueden ir vertiendo por el chat y se las iremos transmitiendo. Y nada, ya le doy paso. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Alba. Buenos días o buenas tardes, depende desde donde me estén escuchando, a todas las personas que están del otro lado. En primer lugar, darles las gracias a todas ellas por concedernos unos minutos de su valioso tiempo y creo que podemos explicarles algo que puede resultar de su interés. No voy a explicar la red alerta, tienen ustedes ya otros webinars grabados explicando en detalle en qué consiste y voy a explicar muy ligeramente qué es la vigilancia, ¿no? Voy a centrarme casi en exclusiva en responder a dos preguntas. ¿Por qué vigilar y para qué vigilar? Y todo ello en red. Bien, el proyecto Alerta, uno de cuyos resultados es la red Alerta, es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y liderado por IGAPE, Instituto Gallego de Promoción Económica, del cual yo soy el director. Cuenta con la participación de varias agencias de desarrollo regional españolas, francesas y portuguesas. Su principal objetivo es desarrollar herramientas que faciliten la vigilancia en red para mejorar el desarrollo económico. O sea, tenemos tres palabras claves: vigilancia, red y desarrollo económico. Bien, para empezar a situarnos, pues un poquito de teoría, para centrarnos en dónde y cómo ha nacido el proyecto. Nos hemos basado en varios trabajos de las grandes consultoras, de Booth & Company, ahora Strategy & Plus, que está participada en estos momentos por PricewaterhouseCoopers, del Boston Consulting Group y de McKinsey. Todas ellas tienen postulados similares. Cada una intenta disfrazar ese postulado con un nombre diferenciado para que no se parezca en exceso a los de las demás, pero básicamente las tres están contando lo mismo. El Boston Consulting Group ha hecho un estudio entre sus clientes en el cual ha comprobado que entre los años 2006 y 2012 hay una sustancial diferencia de rendimiento, aquí en el gráfico lo tenemos, entre lo que ellos denominan las empresas más adaptables, la línea superior, y las empresas menos adaptables, la línea inferior. La definición de adaptabilidad es una definición propia del Boston Consulting Group que tiene o descomponen en 4 elementos, uno de los cuales, el primero, es leer las señales del entorno, o sea, lo que nosotros estamos llamando vigilar. Luego, evidentemente, con estas señales hay que experimentar, hay que llevarlas a realidades empresariales, hay que ponerlos en lenguaje empresarial, en lenguaje de rentabilidad, en lenguaje de cliente y en lenguaje de resultados. Y luego, para Boston Consulting Group hay dos capacidades o dos elementos de gestión, que es la gestión de sistemas complejos y la movilización de recursos. La teoría de Booth & Company es muy parecida. No le llaman adaptabilidad, le llaman agilidad. Su demostración de la rentabilidad de este concepto pues es parecida a la de Boston Consulting Group, solo que ahora está basada en una declaración de rendimiento, en el retorno de los activos. Y también descompone la agilidad en 4 elementos: una estrategia dinámica, percibir cambios en el entorno, es decir, lo que nosotros estamos llamando vigilancia, testar respuestas en relación a las acciones que se puedan haber definido para
aprovechar esos cambios que hemos detectado en el entorno y implementar y escalar el cambio en toda la organización. McKinsey no ha hecho una demostración de la rentabilidad del concepto, ellos llaman innovación, tan profunda como la que han hecho el Boston Consulting Group y Booth & Company, pero en el artículo los 8 elementos esenciales de la innovación define uno de ellos, el Discover, como parte importante del sistema de innovación de una organización. De los tres, es para mí el que mejor describe lo que estamos haciendo o intentando hacer en el proyecto Alerta. El texto de este artículo, en la parte relativa al Discover, es, para mi juicio, muy ilustrativo de lo que estamos persiguiendo. Bueno, hemos muy brevemente justificado por qué debemos vigilar. Vigilar es un concepto empresarial, es un concepto asociado a la innovación y asociado al crecimiento de esas empresas. Innovar y vigilar es un concepto intrínseco a las empresas. Todas las empresas vigilan y todas las empresas innovan, porque si no terminarían por morir. Hasta incluso las más pequeñas, las más inmovilistas o aquellas que se creen que no están haciendo nada por innovar, porque cambios ocurren todos los días y reacciones a esos cambios, siquiera sea no hacer nada, son también inevitables. Sin embargo, lo que ya no es tan habitual es que las organizaciones hayan establecido una sistemática adecuada de la vigilancia. Muchos empresarios van a las ferias, acuden a las reuniones de sus asociaciones de empresarios, van a comer con colegas, y eso es una labor de vigilancia, porque están de alguna forma interpretando las señales del mercado. Pero es una labor de vigilancia no sistematizada. No hay un método, no hay una frecuencia, no hay un procedimiento establecido para la transmisión de resultados, no hay un procedimiento establecido para el aprovechamiento de esos resultados, etc. Y esto, que es realidad incluso en las empresas de mayor tamaño, lo es con mucho mayor efecto, con mucha mayor intensidad entre las pymes. No hay un sistema adecuado de vigilancia en la mayoría de ellas. Esto es porque hasta hace muy poco tiempo, unos 5 años aproximadamente, lo he cifrado yo, vigilar era una labor cara, era una labor complicada, requería que la persona especializada en la vigilancia para encontrar una buena información tuviese unas grandes e importantes habilidades informáticas, habilidades de redacción, es decir, necesitaba una persona de un perfil muy específico y muy especializado. Y además ofrecía resultados, bueno, pues que con suerte podríamos clasificarlos de inciertos. Pero el paradigma ha cambiado completamente en la actualidad. La cantidad de información, la cantidad de artículos, la cantidad de noticias, la cantidad de tweets, vídeos que hay hoy día en Internet es impresionante. Hay ahí prácticamente todo lo que una empresa puede necesitar sobre su competencia, sobre sus tecnologías base, sobre sus mercados. Es además barato, es relativamente sencillo. Hay que aprender unas cuantas cosas, es evidente, pero no requiere de grandes conocimientos especializados y ofrece una enorme amplitud de resultados. Tan enorme es que hoy hablamos de que es más importante filtrar y seleccionar que obtener una exhaustividad en las búsquedas que se realizan. El panorama, el paradigma ha cambiado completamente, pero aún sigue sin ser una práctica habitual en las empresas. Bueno, es además fuente de rechazo, fuente de conflictos en las empresas porque en muchas ocasiones esta vigilancia, esta aportación de ideas nuevas, este benchmarking, esta demostración a través de proyectos realizados en otros lugares, pues choca con el establishment, con las personas que están a cargo de la empresa o a cargo de sus unidades de negocio, de sus departamentos, y que pueden ver, lógicamente, amenazada su posición dentro de la organización si, como bien sabemos, se introducen ideas y elementos nuevos.
Vale, para esto, la red. La red pretendemos que haga más sencilla aún la búsqueda y pretendemos que sobre todo proporcione respaldo, seguridad y confianza, simplemente basándonos en la ley de los grandes números. Cuantos más seamos, cuanto más personas participemos en los mecanismos de búsqueda, en la selección de noticias y en la valoración de esas noticias, más efectiva será esa vigilancia. No podemos, sin embargo, olvidarnos que vigilar es solo la primera parte. Hay que vigilar y hay que actuar. Y el mundo actual requiere de las personas que están al cargo de las organizaciones una mayor velocidad en su toma de decisiones de a la que están acostumbrados. Tanto los conceptos de agilidad como de adaptabilidad del Boston Consulting Group y de Booth & Company hablan de que es necesario adoptar decisiones rápidamente, testar rápidamente, escalar rápidamente, hacerlo todo con una velocidad distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre digo y recalco que la calidad de un sistema de vigilancia no se mide por la calidad o cantidad de las noticias que recopila. Esto es el nice to have, el qué bonito, qué interesante. Esto para una empresa no significa nada. La calidad de un sistema de vigilancia se mide única y exclusivamente por la calidad de las decisiones que provoca. Decimos que, o digo muchas veces, que la innovación empieza aquí. Pero no puede terminar solamente en esto. Tiene que venir acompañado de resultados, de proyectos de innovación, en definitiva de todo aquello que sustenta a una empresa. Bien, el proyecto Alerta comienza en el año 2012, a finales, y está a punto de terminar en este año 2015. De hecho, quedan prácticamente los últimos coletazos del mismo. He hecho aquí una recopilación de los elementos o de los resultados que hemos ido consiguiendo y poniendo en dominio público a través del proyecto Alerta. Cuando digo poniendo en dominio público es que hemos tratado de ser muy estrictos con las licencias de uso de todos estos resultados para que sean lo más abiertas posibles, incluso para que a partir de estos resultados se puedan crear negocios si existe un mercado que lo demanda. Las licencias de explotación así lo permiten. Tenemos, en primer lugar, un curso de formación en vigilancia competitiva, insisto, sobre el cual es posible hacer adaptaciones, hacer modulaciones, hacer productos derivados de los que, sí, evidentemente, hay una demanda, puede haber un negocio detrás. Y la licencia de uso lo permite. Tenemos una plataforma software de vigilancia, la plataforma Alerta. Alerta está basada en una plataforma preexistente desarrollada en software libre que se llama ONCHA. ONCHA y Alerta son conceptos similares, lo único que en un momento determinado tienen una marca u otra. Y hemos dotado, y esta ha sido una gran aportación del proyecto Alerta, a todas las plataformas de vigilancia que se instalen con la marca Alerta u ONCHA de acceso instantáneo, acceso ya previsto dentro de la plataforma a la red Alerta. Si usted instala o utiliza un software Alerta o un software ONCHA, la red Alerta, de lo que estamos hablando, va de suyo con ella, está intrínsecamente contenida en ese software. Hemos desarrollado también un estándar de intercambio de datos entre plataformas de vigilancia, para que otras plataformas de vigilancia, si así lo quieren, si así lo demandan, puedan incorporarse a esta red Alerta en mucho, en poco o en prácticamente nada. En definitiva, estamos tratando de promover estándares y tratando de promover mercados. Dispondremos en diciembre de un informe de sostenibilidad. Estamos ahora mismo soportando con la financiación del proyecto unos grupos de trabajo que están funcionando en modo piloto, grupos de trabajo que estamos liberando y abriendo paulatinamente a la red en la medida en la que van estando capacitados para hacer esa apertura. Y estamos haciendo una observación del comportamiento de esos grupos para determinar si
existe en todo esto un mercado potencial de servicios y saber qué medidas tenemos que adoptar o debemos adoptar las administraciones a corto plazo para desarrollar esos mercados si es que existieran. Tenemos también lo que hemos denominado el Observatorio de la Competitividad, y esto es una vista pública de todo lo que estamos haciendo en los grupos piloto. Los grupos piloto tienen por su definición, por su importancia, carácter restringido. No todas las personas de forma inmediata pueden acceder a la información que ahí se está gestionando, pero sí existe un mecanismo para definir de todo ese conjunto de información cuáles pueden ser trasladadas al dominio público, y es un trabajo que hacen los administradores de los distintos grupos y que en última instancia soportamos los administradores del observatorio. Y esto es un sitio web en el cual se van recopilando una cantidad importante de noticias y poniéndolas, insisto, a disposición del dominio público. Hemos aprendido también, y esto es una enseñanza para mí que podría parecer secundaria, pero es muy útil, que podemos usar webinars para difundir la información. Es una herramienta barata, sencilla, útil y cómoda, y debemos potenciar mucho más su uso. Bien, no sabemos todavía si hemos creado mercados. El informe de sostenibilidad nos dará alguna pista sobre ello, y también sería desde luego muy útil su opinión, sus impresiones y sus comentarios. Y bueno, aquí en relación a las fuentes de referencia hemos tenido una incidencia en el proyecto, una incidencia importante que nos ha costado bastante trabajo y algún dinero, que es que estábamos basando gran parte de estas fuentes en el Yahoo Pipes, una herramienta que, como seguramente sabrán, ha sido discontinuada por parte de Yahoo y ya no existe, ¿no? Hemos tenido que hacer esa migración o adaptar todo eso a otros sistemas, y en estos momentos pues todavía nos queda un trabajo importante de clasificación, de agrupación y de homogenización para realmente saber si ese conjunto de fuentes que queríamos tener disponibles a la finalización del proyecto pues lo estarán en breve plazo. Insisto, todos estos resultados son libres, son gratuitos, están disponibles para usar. Hemos pasado por el chat las distintas URLs en las que están todos ellos, y son susceptibles de que a partir de ellos se creen mercados y negocios que soporten esos mercados. Bien, este es el fin de la serie de webinars que presentan la red Alerta, y no podemos terminar sin hablar siquiera brevemente del futuro y cómo lo vemos y cómo lo planteamos, ¿no? Bien, ya saben todos ustedes que las decisiones o el papel que las administraciones adoptan están sujetas a vaivenes, son siempre por naturaleza incierta. Y hoy estamos apoyando un proyecto, estamos apoyando un pensamiento, y mañana dejamos de hacerlo por razones pues muchas veces no claras, no técnicas. Bueno, esto ocurre, ya lo saben, ¿no? Creemos que hemos hecho un trabajo de dotación de una base importante para crear un sistema potente de vigilancia en red, pero nos queda todavía la duda de si es suficiente. Y creemos que el gran reto para que esto sea una realidad a corto plazo es desarrollar y potenciar esta red Alerta. Por mi parte, nada más. Estoy muy agradecido porque me hayan escuchado y a su disposición para cualquier pregunta que me quieran realizar. Alba, tenéis que abrir el sonido. Disculpe.
Bueno, muchas gracias, José Manuel. No sé por dónde me quedé, quiere decir que no empecé. Bueno, quería decir que, bueno, es hora del debate, de poder hablar, creo que ese es el valor de esta última sesión, así que invitamos a los asistentes tanto a poder activar sus micros y conversar o escribir a través del chat. A ver, Darío parece que está escribiendo. No, no está escribiendo. Después tendréis la sesión grabada y al igual, tanto con la presentación como con el vídeo. Sí. José Manuel, la verdad es que un proyecto así que crea la estructura de vigilancia tecnológica que hemos podido conocer un poco a través del webinar es muy interesante. ¿Cuál es tu opinión en relación a cómo las empresas la están adoptando, especialmente las empresas cercanas a la Agencia de Desarrollo Territorial? Bueno, yo creo que tenemos que hacer enormes esfuerzos de comunicación. Intentamos, hacemos lo que podemos, pero mi experiencia a lo largo de los muchos años que llevo trabajando en la administración es que cuando te planteas comunicar, pues multiplica ese esfuerzo que has iniciado por 10 o por 12 y te estarás acercando a algo parecido a un objetivo. Quiero decir con esto que el proyecto Alerta pues se está difundiendo, es conocido, pero todavía quedan muchas empresas por conocerlo y muchas empresas y organizaciones por experimentarlo, ¿no? La mayoría de los que lo hacen o se han aproximado a él lo perciben con una cierta complejidad. Es cierto que la plataforma tiene muchas opciones. Es cierto que a veces los técnicos pues, nos perdemos o nos disgregamos en tratar de explicar todas esas opciones y probablemente lo más correcto sea aplicar la máxima que yo siempre trato de transmitir, que es de que menos es más y de que hay que crear sistemas sencillos, no hay que dejarse impresionar por la complejidad, hay que ir a objetivos modestos, escalables, pero que sean asequibles en una primera instancia y sobre todo hay que aprovechar la red para preguntar, para aprender y para copiar o usar, o incluso diría más, apropiarse de todo lo que la red está en estos momentos ofreciendo, porque así lo hemos diseñado, es libre. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, a la sostenibilidad, así es cierto que has apuntado a ese informe en diciembre, pero ¿cuáles serían ideas o intuiciones que tú tienes de desarrollo y de construcción de esa red? Yo creo que falta uso. Perdonadme, que me está sonando el teléfono. Miles de disculpas. Creo que falta uso y falta aplicación, falta dimensión, falta tamaño, falta experimentación, falta que la red se consolide. Yo creo que ese es el principal objetivo con el que tenemos que trabajar en los próximos años. Ese teléfono ansioso. Bueno, no sé si los asistentes tienen alguna inquietud, aporte. Sí que vemos que hay compañeros y participantes de sesiones anteriores, o sea que conocer su opinión sería muy interesante.
También vemos participantes, nos disculpan un momento. Vemos participantes de otros países que, bueno, no han, por supuesto, formado parte de Red Alerta, pero también sería interesante conocer cuál es su visión en cuanto a la herramienta y en qué creen que podría serles útil. José Manuel, nos preguntan por aquí, Manuel Veloso pregunta, que sería interesante en cuanto a esos grupos pilotos que has comentado, alguna experiencia comentar especialmente positiva que puedas destacar. Bueno, yo destacaría sobre todo al grupo que está trabajando en las tecnologías de la información. Han sido los primeros en empezar, han sido quienes más han avanzado en los resultados en estos meses de servicios piloto y bueno, yo creo que eso se debe sin duda al impulso que le ha dado el administrador del grupo, Francisco Ricao, al que quiero desde aquí darle las gracias y felicitarlo por esa labor tan estupenda que ha realizado. Estamos también muy esperanzados con el respaldo que desde la Junta de Castilla y León le han dado al proyecto y es que han designado la plataforma Alerta como la base de su sistema de información para la red de clústeres. El próximo día 25 tenemos una primera presentación de resultados allí en Valladolid, a la cual me han invitado y bueno, yo espero que de ahí salgan enseñanzas muy interesantes. Bien, Manuel, también te recomendamos la sesión anterior, la compartiremos, está pública, aborda el trabajo que han desarrollado dos grupos, uno es el de tecnologías digitales y otro es el de financiación. Aparte, José Manuel, bueno, Francisco Ricao te pregunta, te agradece en primer lugar, pero después también te pregunta cómo casa la vigilancia en red con las reticencias a compartir información estratégica que tienen las empresas. Casa perfectamente, uno es dueño de la información que difunde. No pasa nada. Simplemente hay que definir las parcelas que uno considera privadas y las parcelas que uno considera compartibles. Y la red Alerta o el proyecto Alerta está perfectamente diseñado para que existan esas personas que a veces despectivamente, y yo para nada lo pienso así, malurkers. No pasa nada. Copien todo lo que puedan. Darío Orquicia pregunta si actualmente están trabajando en algunos temas sobre la agricultura o vitivinicultura. Pues no. Estamos trabajando en temas de energía y en temas relacionados con la madera, pero no en agricultura ni en viticultura. Lara pregunta si la sesión a la que os he hecho referencia del 25 es en Valladolid y que ellos estarían interesados en ver cómo lo han hecho de cara a la red de clúster que tienen. Sí, es la misma sesión y sí explicaremos la experiencia del grupo TIC. Ya también está aportando Francisco. En cuanto, por ejemplo, en relación a esa construcción de red alerta, ¿la apertura de grupos está considerada? Estamos abriendo grupos a medida que van estando disponibles para hacerlo. Es un proceso en el cual no habíamos pensado al principio, vamos haciéndolo pues a medida que vamos convenciendo y enseñando a las personas que actualmente los componen a proteger su información confidencial. Bien, ¿tienen más preguntas o apreciaciones? Pueden, como digo, también conectar sus micrófonos, no es necesario la cámara, o a través del chat. Bueno, parece que Darío está
escribiendo nuevamente. Bien, pues como hemos terminado muchos de estos webinars, José Manuel, nos gustaría un poco conocer una proyección, ¿no? ¿Cómo ves tú que estos temas, independientemente de o con red alerta, pueden desarrollarse en un marco de 3, 5 años? ¿Hacia dónde evolucionan los modelos y qué papel tiene la colaboración? Bueno, los consultores lo están diciendo continuamente. La transformación digital es una necesidad. Están apareciendo estudios que están demostrando que las empresas que acometen una transformación digital les está saliendo rentable. Muy probablemente en los próximos 5 años veamos cambios radicales en bastantes sectores. Habrá muchas empresas que desaparezcan, que no sean capaces de unirse a esta digitalización y se verán sustituidas por otras que sí lo hagan, con mayor incidencia en unos sectores que en otros. Ahora, también nos están diciendo los consultores que quienes hacen estas transformaciones no son las tecnologías, no son las herramientas, son las personas que están detrás de esas tecnologías y detrás de esas herramientas, ¿no? Y sabemos que en general hay una falta grande de cualificación de las personas en temas digitales. Hay todavía una importante brecha digital en todos los estamentos de la sociedad y fundamentalmente en las empresas y fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Empezar a trabajar y empezar a pensar en digital es algo absolutamente inevitable. Y la vigilancia, pues, es un terreno que va a ser un terreno necesario, es evidente, pero que también permite graduar muy paulatinamente cómo queremos trasladar esa vigilancia y los resultados de la misma a la organización. Por lo cual yo creo que es un primer paso excelente y extraordinario hacia la transformación digital. Y estamos hablando casi en exclusiva de vigilancia cualitativa. Nos hemos centrado en recopilar informaciones, recopilar informes, ver artículos. No hemos hablado nada, prácticamente nada, de la vigilancia cuantitativa, de la extracción de información de los grandes volúmenes de datos que empiezan a estar a nuestra disposición. Esto, a mi juicio, es un panorama que va a cambiar de forma drástica en los próximos años. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, también por aquí estamos comentando, por la parte que nos toca, la verdad es que los webinars han sido un medio muy interesante para conocer en detalle todos los diferentes desarrollos que ha conllevado el proyecto. Tú lo has nombrado como un mecanismo de difusión muy interesante. Nosotros lo ofrecemos también como un mecanismo de construcción de ese reto conjunto de red alerta. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. Tendrán el vídeo y la presentación, como es habitual, a partir de mañana y pueden seguir informados a través de los diferentes espacios en la red que tiene el proyecto. No sé si quieren añadir algo más. Bien, corto la grabación.